Buenas tardes y bienvenidas a esta nueva edición de CARNet Insights. Esta tarde vamos a hablar sobre datos y modelos de movilidad que sirven para planificar nuestros sistemas de transporte en las ciudades. Es un tema que se ha revolucionado en los últimos tiempos. Para empezar, podría decir que desde que, por lo menos yo, empecé en este mundo hace 20 años, cómo se captan estos datos, cómo se extraen estos datos y cómo se generan estos modelos ha cambiado drásticamente. Antes estos datos eran exclusivamente, se puede decir, de la administración, con unos presupuestos muy altos, etcétera, y hoy hay muchos nuevos actores que han entrado en este mundo para mejorar, en el fondo, estos modelos. Para hablar de estos temas tenemos el honor de estar aquí en Casa SEAT esta tarde y agradezco que podamos hacer esta sesión. Tres personas muy relevantes en este mundo. A mi lado, Vidal Roca, de PTV Group, después Javier Ortigosa, de AMB, y al final Xavier Sañé, de ATM. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. A vosotros. Y empezamos con la primera pregunta. Lo que voy a hacer es que voy a presentar al primer ponente. La idea de los CARNet Insights, para los que no habéis estado nunca, es que se basa puramente en preguntas que voy a hacer yo como moderadora a los tres ponentes que tenemos ahora. La primera pregunta exclusivamente al primero, la segunda al segundo y la tercera al tercero. Y después finalmente vamos a abrir el micrófono para que sea el público quien pregunte lo que queráis respecto al tema que tratamos hoy. Como he dicho antes, el primer ponente que tenemos es Vidal Roca, de PTV, es director general de PTV Group y él está directamente involucrado en el desarrollo de negocio y gestión de ventas de la promoción de la tecnología y el conocimiento en una empresa que se llama PTV Traffic Software. Actualmente responsable del mercado español y portugués, o sea, en la península ibérica, y en los últimos años ha sentado las bases de PTV América Latina y el mercado de PTV África. Vidal fue estudiante de la UPC en Barcelona, de Ciencias de Computación e Investigación Operativa aquí en la UPC, y se especializó en modelando simulaciones de tráfico en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania. Su carrera profesional empezó en 1996 en PTV. Gracias y bienvenido. Empiezo con una pregunta, creo que tiene que ser un poco general para empezar, y es esta. ¿Cuál es el papel de la modelización del transporte en la planificación urbana desde el punto de vista de una empresa privada de simulación de tráfico? Sí, bueno, gracias por la introducción. Bueno, 1995 suena verdaderamente prehistoria, pero bueno, así es la realidad. Bien, desde hace décadas creo que ha quedado más que probado que la modelización es una herramienta para entender la movilidad como sistema, es una herramienta bien útil, eso lo llevamos probando. El hecho de tan solo en las últimas décadas de separar la planificación de la infraestructura del sistema de movilidad como sistema ya es un avance. Hoy en día, evidentemente, las cosas están cambiando, lo vemos todos. Mi acento es muy catalán, supongo. Puedo cambiar en catalán en cualquier momento. Bueno, mejor que el alemán. Bien, de acuerdo. Evidentemente, hoy en día pues, tenemos más servicios de movilidad, lo que trae más posibilidades, más alternativas, pero evidentemente trae consigo más complejidad y más necesidad de la misma modelización. Por lo tanto, fue probado, está siendo probado y es más requerido para seguir coordinando estos nuevos servicios de movilidad. Además, está como la misma separación de la planificación de la infraestructura del sistema de movilidad como sistema en sí, como ente a entender, está ahora que estamos vinculando mucho lo que es la movilidad con el sistema de energía, aspectos sociales, el aspecto urbano, el aspecto de medio ambiente, el aspecto de economía, o sea, el sistema económico. Entonces, esta vinculación también hace más relevante que sea congruente todo en sí para hacer las ciudades prosperar hacia una visión y más, entonces, apoyada desde un modelo de simulación. Muchas gracias.
Voy a presentar al segundo ponente que tenemos hoy con nosotros. Es Javier Ortigosa. Él es ingeniero y doctor en Ingeniería de Tráfico por la ETH de Zúrich. Y tiene 2 másteres en Ingeniería Civil, uno por la UPC y la otra por la Universidad de Chalmers en Göteborg. Desde 2016, Javier coordina temas de movilidad y urbanismo en el Plan Director Metropolitano de Barcelona, conocido como PDU de la AMB, y también es profesor adjunto del máster del IAT Urban Mobility en la UPC. Y siguiendo la pregunta que le he hecho a Vidal, querría ir un poco más allá y, como te dedicas al PDU, ¿cómo debería evolucionar estas modelizaciones en un futuro? ¿Cuáles son los futuros modelos que veremos? Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, yo creo que es súper importante. Recojo un poco la primera pregunta que hacías a Vidal, ¿no? De cómo influencia la movilidad en la planificación urbana. Lo primero, la planificación urbana, es decir, el urbanismo, qué ponemos y dónde lo ponemos y con qué características, influencia muchísimo la demanda de movilidad. Si tengo en un sitio particular donde pongo mucho suelo residencial, pues irá más gente a vivir, ¿no? Si pongo más oficinas, irá más gente a trabajar. Si pongo la residencia aquí y las oficinas allá, genero una demanda de movilidad. Por lo tanto, el poder de alguna manera pensar cómo ponemos las piezas del territorio y en qué intensidades y en qué grado de mixtura, es muy importante para poder garantizar una accesibilidad, pero minimizar los efectos o los impactos de la movilidad. Por lo tanto, allá los programas o las modelizaciones, la recogida de datos y el modelizar nos ayuda a poder generar escenarios. Es decir, si pongo esto aquí y esto allá, ¿qué pasaría con la movilidad, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? que recojan estos modelos, ¿no? Entonces, ahora ¿qué retos hay, ¿no? a partir de aquí? Claro, estos modelos son complejos porque, de alguna manera, si queremos generar, es decir, predecir a partir de variables urbanísticas, que son, por ejemplo, usos del suelo, ¿no? Voy a poner tantas oficinas aquí, tanta vivienda allá. Si yo quiero, a partir de aquí, predecir qué hará la gente, cómo se moverá, en qué modo de transporte, de dónde a dónde irán, es muy complejo, ¿no? Y entonces esto requiere el que integremos muchos datos y que cada vez, o sea, no hay un dato único o un modelo único, es decir, que cada vez tenemos que ir evolucionando a integrar más datos, desde perspectivas muy diferentes, no solo desde movilidad o desde urbanismo, sino también temas, como decía Vidal, energéticos, socioeconómicos, ¿no? Y por eso es importantísimo que podamos integrar datos e integrarlos en unas unidades comunes, ¿no? Que no solo la gente que hace modelización utilice estas unidades, sino que la gente que hace otro tipo de estudios utilicen las mismas, porque así todo el mundo irá recogiendo datos y se podrán ir, de alguna manera, fusionando para tener mejores modelos en el futuro, ¿no? Interesante, ya empezamos con estandarizaciones, ¿no? La segunda pregunta. Y me permito la siguiente presentación, que es la tercera persona que tenemos hoy aquí, es Xavier Sagné. Xavier Sagné es ingeniero de caminos, canales y puertos y completó sus estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro del colegio y empezó su vida profesional como consultor en IDOM. Esto le permitió trabajar en muchos países, viendo siempre modelos y viendo otras realidades a nivel de la planificación y la gestión de movilidad. Aquí tengo algunos, como por ejemplo Arabia Saudí, diseño urbano de la carretera de Abu Bakr, Egipto, Laos, Ecuador, Brasil, etc. Y esto eran otros tiempos, ahora trabaja en la ATM. Es jefe del Servicio de Movilidad de la ATM de Barcelona, donde ha gestionado y coordinado el desarrollo del nuevo Plan Director de Movilidad del PDM 2020-2025, y que incluye las 12 regiones que rodean el sistema de movilidad del área metropolitana de Barcelona. Y me permito, digamos, siguiendo un poco la misma línea de preguntas que he hecho, ir a los datos, ¿no? Hoy hablaremos de nuevas fuentes de datos y, por lo tanto, pregunta Sagné, ¿qué datos son los que tendremos en el futuro? ¿Qué datos necesitaremos? ¿Qué datos no tenemos hoy y necesitaremos más adelante?
Bueno, primero de todo, gracias por la presentación. Ya no me acordaba de toda esta etapa. Ya hace 6 años que estoy aquí sentado y Nos lo vivo mucho más enviaste tú, tranquilo. yo no me lo he inventado. Sí, sí, sí. ¿Qué datos tendremos? A ver, ¿qué tendremos? La verdad es que no lo sé, ¿no? Porque en algunos casos yo salí más tarde que Vidal de la universidad, pero ya hace bastantes años, y no me imaginaba la cantidad de cosas que están pasando o que estamos detectando ahora, ¿no? Nosotros estamos abiertos a la utilización de datos y el histórico en ATM es que las matrices, quizá antes de que yo llegara incluso a ATM, se basaban 100% en encuestas, ¿no? Y son muy importantes las encuestas y las continuaremos utilizando, pero es verdad que a día de hoy se generan una cantidad de datos brutales en un montón de dispositivos que yo creo que serán una parte también muy importante que se tienen que llegar a un balance, a una combinación, ¿no? Y en el Plan Director de Movilidad 2020-2025 es como lo hemos hecho. Hicimos la primera prueba o proyecto, trabajamos con unos consultores tecnológicos especializados para poder sacar matrices a partir de telefonía móvil. Comparamos con las que teníamos, que venían de un histórico de encuestas muy detalladas, de las EMOS, MQs, MEF, etcétera. Estaban muy trabajadas también. Habíamos trabajado con la universidad y ahora pues, nos disponíamos a encontrar una nueva fuente. Esta fuente tenía pros y tenía contras, capilarizaba mucho más los datos, porque las encuestas, pues, evidentemente, en municipios pequeños eran mucho más pequeños, pero por contra nos perdíamos pues, temas muy cualitativos que nosotros en los modelos, yo, estando de consultor, había hecho el modelo de Barcelona con la herramienta de PTV, o sea, aquí estamos todos mezclados, y a veces detectábamos comportamientos muy raros de la gente. Recuerdo el de un caso, no voy a decir para no criticar a un operador, a un medio de transporte o al otro, pero que gente prefería caminar más rato para coger un medio de transporte pues porque le parecía que viajaba mejor, ¿no? Y entonces esto es la percepción de las personas, que esto con la telefonía móvil se nos escapa muchas veces, ¿no? Pongo la telefonía. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pues no lo sé, ¿no? Claro, ahora hay todos los temas que si el metaverso, que si no sé qué, pues no sé esto qué capacidad nos abre, ¿no? Nosotros sé que cuando tengamos pues, todo el sistema de sin contacto o todo el tema de que con el móvil puedas hacer un montón de cosas en temas de movilidad o parquímetros y tal, pues tú puedas cruzar. En algunos proyectos internacionales, en países en que la privacidad está mucho más no tan protegida, pues hacíamos unos cruces de datos que yo pensaba, madre mía, si es que esto nos cae el pelo en cualquier otro país. O sea, entonces, y puedes cruzar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues veremos si protegiendo la privacidad hay muchísimas posibilidades. Gracias, podemos avanzar en este campo. Gracias. Ahora voy a hacer una pregunta y os voy a dejar 3 minutos a cada uno para responder. Hemos hablado de un poco de la evolución y los datos del futuro, pero ¿cuáles son los retos de los modelos de movilidad? Y empezarás tú, Vidal, porque eres el del software. Varias cosas. Cogiendo el mismo hilo que ahora estábamos en el tema de mezclar datos, una cosa que me gustaría decir es el tema de, para simplificarlo, para que se entienda, tenemos que ver que cuando uno va a un restaurante y quiere una comida buena, pues no le ponen ahí el aceite, la sal, el pescado crudo para que te cocine. Bueno, hoy en día quizás sí, ¿no? Pero al principio quieres ya un plato cocinado. Entonces tenemos muchos datos. Hoy en día, lo quiero ilustrar así para que luego se entienda lo que voy a decir. Tenemos muchos datos, antes el tema era sacar información de los pocos datos que teníamos, hoy en día es sacar información de los muchos datos que teníamos, eso se necesita procesar, punto, y el objetivo sigue siendo el mismo, obtener conocimiento de esta información. No se queda solamente en la información, en estos ingredientes, sino el conocimiento, la cocina, y saber mezclar bien los ingredientes, saber qué plato va a salir de ahí. Para simplificarlo, pero el conocimiento es importante, esa es la esencia de las relaciones efecto-causa, es el motor que hace que al final podamos aplicar. Entonces, esto no es un reto, esto es más que nada una evolución que vamos viendo y que es necesaria y va en la línea que decía Xavier y lleva su tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos. Luego, otro tema, son 3, se me ocurren, el otro tema es en la misma línea de buscar un avance, de evolución, no un reto, sino un avance, es facilitar la colaboración entre
entre expertos, entre entidades. En este sentido, me refiero más al punto técnico. Si vemos en el pasado, había un ordenador, un experto, un modelo software y con eso se hacía algo. Estoy hablando de prehistoria, claro, de hace muchas décadas. Evidentemente, hoy en día estamos hablando de varios ordenadores, expertos en medio ambiente, expertos en modelos, expertos en planificación, en transporte público, expertos de análisis de modelos, etcétera. Esos tienen que colaborar cada uno. Y esto, desde el punto de vista técnico, se tiene que facilitar. Lo que significa es que más o menos ahora hablo en nombre de PTV, sí, estamos haciendo el esfuerzo, y es un reto quizás, pero ya está pasando, de facilitar esa colaboración distribuida de expertos, entidades, cada uno, pero en la misma datos de antes, pero también en el conocimiento, en la esencia del modelo, para que vayan usándolo desde su perspectiva y que todo sea coherente para facilitar lo que precisamente reforzaba Javier hace un momento. Luego, el tercer punto, y ahí yo ya paso la pelota a las autoridades, a las entidades públicas. Sí, lo que vemos de nuestra experiencia del día a día de hablar con expertos en modelización, falta, no es una novedad para nadie, pero falta más cooperación entre gobiernos, entre entidades gubernamentales. Sí, y lo digo muy bien así porque si esta se va avanzando, pero si esta estuviera ahí, saldrían unos presupuestos que permiten hacer mucho más de lo que se puede hacer ahora. Saldrían muchas ambiciones, serían posibles, ¿no? Esa cooperación se puede ver así. Desde la perspectiva de la mano privada, de la industria privada, vemos que es una resistencia que tenemos que sufrir. Pasa nada, vamos avanzando, pero sería un reto de cara al futuro. Entonces yo aquí termino porque eso quizás es un tema en el Te ha cual... abierto el camino Sí, a hablar de retos. Recojo este reto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un tema importantísimo es la integración, ¿no? Integración, ¿no? A nivel entre administraciones, obviamente, es decir, yo creo que todo el tema de los modelos ha cogido cada vez más relevancia, y lo que antes era una pequeña semillita que cada administración iba más o menos regando, ha sido al final una planta, ¿no?, que ocupa la mayor parte de la habitación, ¿no? Entonces, ahora sí que llega un punto donde es muy importante que las administraciones, sobre todo en ámbitos donde hay cierto solape, ¿no?, en ámbitos metropolitanos, regionales, ¿no?, que cooperen, ¿no?, y que de alguna manera se establezcan la mayor parte de sinergias, de estándares, para poder, entre todos, el poder extraer resultados mezclando datos, ¿no?, que cada uno aporte, ¿no? A veces no es tanto un modelo o un tipo de datos, sino es el poder analizar diferentes modelos y diferentes datos, ¿no? Porque evidentemente un modelo o un dato es una respuesta a una pregunta, pero evidentemente las administraciones se generan muchas preguntas, ¿no? En ese sentido, yo creo que vamos avanzando, ¿eh? No quiero tener una visión pesimista, ni mucho menos. De hecho, actualmente en el Plan Director Urbanístico Metropolitano estamos utilizando, ¿no?, en una colaboración con Carner, con PTV y con ATM, los modelos que tienen ATM para poder generar estas 4 etapas, esta modelización de 4 etapas de generación, distribución, reparto modal y asignación, para que pueda servir para la planificación urbanística. Evidentemente nos encontramos con muchos obstáculos, porque no se había hecho antes, ¿no? Pero poco a poco, bueno, los vamos limando, y yo creo que con el tiempo se verán los resultados de estos proyectos. Otro tema muy importante, que es lo que había comentado un poco antes, es en este esfuerzo de integración, es en ver cómo intentamos homogeneizar estos datos, las unidades en que los representamos, y para esto también es muy importante definir unos estándares, ¿no?, que permitan a las administraciones poder volcar estos datos, ¿no? A veces las administraciones reciben unos datos, pero no tienen el cuenco en que volcarlos, ¿no?, y que esto de alguna manera se puede aprovechar entre unos y otros, ¿no? Y para mí un reto fundamental que tienen la modelización y los datos de transporte es la propia movilidad, ¿no? Actualmente, ¿no?, no sé bien las cifras, ¿no?, pero
tradicionalmente hemos dado una importancia muy grande a la movilidad ocupacional, ¿no? Que es una movilidad que al final solo ocupa 1/3 de nuestra movilidad diaria, ¿no? Esta movilidad del día a día, de proximidad, de los cuidados, del ocio, ¿no? Es una movilidad mucho más poligonal, mucho más compleja. Y aquí los modelos, los datos, tienen serias dificultades para poder modelarla, ¿no? Yo creo que esto es un reto muy importante, ¿no? Porque como hemos visto con el trabajo, a lo mejor sí que, con la pandemia y el teletrabajo, a lo mejor sí que puede ser que esta movilidad ocupacional la podamos reducir, pero la movilidad del día a día, la cotidiana, no la vamos a poder reducir. Y de hecho no la queremos reducir, ¿no? Queremos darle más énfasis, más prioridad, ¿no? Esta ciudad de 15 minutos, esta ciudad de proximidad, ¿no? Esta ciudad saludable, ¿no? Y yo creo que este es un reto importante. Bueno, recojo el guante de la colaboración. Como a las pruebas me remito que hemos colaborado, no voy a insistir en esto, aunque ya he recibido el mensaje de que tenemos que colaborar más. Pero sigo con lo que decía Javier. Yo creo que sí que es lo que dice, que esta parte de movilidad yo me estaba apuntando aquí, o sea, bueno, las ideas me venían, ¿no? Pero recogía el tema de, yo creo que tenemos una movilidad mucho más compleja ahora. Primero aparecen un montón de nuevos actores que por suerte son digitales, o sea, allí tenemos unas fuentes de datos, ¿no? Pero, bueno, una parte son digitales, ¿no? Pero tienes bicicletas, patinetes, motosharing, carsharing, no sé qué. Cada vez hay un abanico mucho más grande. Antes o los metías en el bus o el metro o en el coche o en no sé qué, ¿no? Y integrarlo todo esto y los comportamientos y por qué escogemos un motosharing para ir a cenar y volvemos en no sé qué. Y todo esto yo creo que es un reto, o al menos a nivel en el que estamos nosotros trabajando desde ATM, ¿eh? O sea, probablemente en algunos países Vidal me dirá que en Dubái tienen integrado las bicicletas y las motos y no sé qué, no sé cuántos. Pero quiero decirte, no, es que estas conversaciones a veces las hemos tenido con Vidal. No, pero esta atomización o esta customización que intentamos hacer a veces de los desplazamientos, ¿no? El Mobility as a Service, de darle lo que quiere la gente, porque al final es lo que hace pues Netflix o no sé qué, y nosotros pues Mobility as a Service intenta hacer esto, ¿no? Es que lo podamos prever o cuantificar pues para poder diseñar el espacio urbano o para poder prever el déficit que vamos a tener en la operación, las necesidades de transporte público, porque si te aparecen todos estos agentes te descuadran un poco, ¿no? Muchas veces. Y por lo tanto, yo creo que el reto, por una banda, es esta complejidad también de muchos motivos de desplazamiento, etcétera, los nuevos actores, esta atomización y luego también un tema de que al menos nosotros cuando trabajamos en el modelo vamos a un ritmo, pues claro, yo planifico 2020-2025, ¿no? Imaginaros, claro, y yo creo que a veces los modelos también podrían servir, y sé que en algunos sitios se utilizan, para hacer una cosa mucho más inmediata, ¿no? O sea, y quizá ganar en inmediatez. Sé que son productos o son herramientas muy complejas que pedirle inmediatez a según qué cosa, pues dices, oye, no es la herramienta, tienes que hacerlo de otra manera. Pero sí que jugar también con eso. O sea, por un lado los estoy intentando complicar, pero a la vez los intento que vayan más rápido, ¿no? Y digo, bueno, no necesito, pero para pedir, ¿no? O el reto al que nos enfrentamos, yo creo que quizá podría ir por allí. Sí, efectivamente, ¿para qué sirve el modelo, ¿no? Y a cuánto tiempo tengo que apurar, ¿no? O a cuánto tiempo tengo que mirar estos escenarios que decías tú, ¿no? Para qué. Y ahora voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer a Javier directamente para que cada uno de vosotros empecéis, porque hemos hablado bastante de coordinación, ¿no? O de las distintas administraciones que colaboren entre ellas, de integración, estandarización, que se relaciona mucho, Javier, con temas que hoy en día están hablando de data spaces y nuevos modelos de datos y cómo se gestiona esto para los diferentes modelos, que es un tema que interesa a la Comunidad Europea y que está intentando financiar. Y él hablaba de los modelos, para qué los utilizo y cómo integro todos estos nuevos actores y el orden de magnitud en el tiempo, ¿no? Hasta cuándo o hasta cuándo es válido este modelo y para qué lo necesito, ¿no? Y dependiendo de lo que necesite será un modelo y otro. Y esto me hace preguntar, como decía antes, una pregunta, Javier, a nivel metropolitano. Si cogemos la escala metropolitana, ¿no? De la AMB, de lo que vosotros a diario trabajáis,
¿cuál es el tipo de modelo que crees que es válido, que puede funcionar, que apostarías ahora mismo para gestionar la movilidad? Sí, es una buena pregunta, ¿eh? Yo soy partidario de que creo que de alguna manera cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, que para intentar medir ciertas cosas se necesita un tipo de modelo y para medir otras se necesita otro tipo de modelo. Y lo bueno no es tener un modelo, sino tener varios modelos, ¿no? Entonces, los ámbitos metropolitanos lo que tienen es que son muy heterogéneos. Si yo considero el área metropolitana de Barcelona, tengo Barcelona y todo el ámbito intrarrondas, que para muchos tipos de operaciones como operativa de la movilidad necesitaría una simulación o unos modelos más microscópicos. En cambio, cuando me alejo, ¿no? A lo mejor necesito unos modelos más macroscópicos, ¿no? que son más característicos del planeamiento regional, ¿no? Entonces, muchas veces lo que necesito es poder combinar los dos, ¿no? Es decir, poder basarse, evidentemente, en unos modelos más macro, a nivel metropolitano y regional, y después, cuando necesito ciertas cosas, poder bajar de escala, ¿no? Y para eso necesito diferentes herramientas. Creo que es súper importante, porque si no, con algunos modelos no tendré suficiente detalle, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora, túnel de Glorias, ¿no? El túnel de Glorias, claro, para un cierto tipo de operativa sobre este túnel de Glorias, yo necesito un modelo de mucho detalle, microscópico, ¿no? Pero evidentemente, lo que me llega a este túnel de Glorias tiene un impacto, ¿no? Tiene un ámbito regional, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo necesitaré también pensar, ¿no? Y unos modelos más regionales, ¿no? Entonces, lo óptimo, como tenemos unos ámbitos muy heterogéneos, es tener diferentes modelos, ¿no? O sea, que cuanto más, mejor. A lo mejor, Vidal, ¿puedes añadir algo a nivel del tipo de modelo y la se puede- escala metropolitana? Tenemos una hora de tiempo. Sí, hora media. Este tema es el tema, ¿no? Precisamente pasamos de datos e información a cómo generar conocimiento. Y aquí es todo precisamente una gran área de expertos. Seguramente que en el público también hay. Entonces me limitaré a decir que he obsesionado con mi tema de la comida, cebollas. O sea, sí, modelos hay para todos los gustos, pero es cuestión de pelar cebollas. Es cuestión de tomar el núcleo, buscar para una ciudad, por ejemplo, buscar una zonificación, por ejemplo, o al menos unas bases en las cuales puedan caber tanto los modelos estratégicos como los modelos más operativos. Tengo comentarios también para ti después, Xavier. Entonces, luego, evidentemente, una capa más en la cual pues, se van creando diferentes tipos de modelos con diferentes objetivos para responder diferentes preguntas, etc. Y después incluso los analistas, etc. Así lo vemos. Así, luego, dentro de esta cebolla, evidentemente, puede haber, o en alguna capa puede haber diferentes herramientas que quepan para analizarlo así, 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 más en detalle, menos detalle, etc. Totalmente de acuerdo, solamente intento poner un poco de orden para que no nos asustemos de que se trata otra vez volver al caos de que cada uno hace su modelo. No, se puede poner orden gracias a los datos y a unos pasos. Luego, se han hecho ya muchos avances y un caso precisamente, si me permitís, es lo que ha demostrado hacer Metro de Madrid con datos para planificar el día a día, que no es una visión estratégica, pero sirve para que el día a día vayan corrigiendo y tener una visión de lo que está pasando y predecir el siguiente día. Estos son datos que se pueden después usar otra vez para englobar dentro de un modelo estratégico, porque los van cuidando. Lo digo en respuesta a Xavier, sí que existen unos modelos que son esta inmediatez, esta dinámica, y es precisamente poder jugar con los dos en una base misma de datos, consistente, etcétera, etcétera. Y lo último que voy a decir es una pieza clave del tema de modelización, al menos la clave dentro, quizás no la primera capa, pero la segunda, es el aspecto de las elecciones modales, ¿no? Queremos perseguir, estamos hablando de complejidad de muchos servicios de movilidad, entonces es clave enfocarlo ya desde siempre, que las personas no solo deciden a dónde van a ir, qué van a hacer durante el día, sino cómo lo van a hacer,
si transporte público, transporte privado, una combinación de todos o incluso con patinete, etcétera, etcétera. Estas elecciones se pueden modelar y ahí solo pasamos por encuestas de preferencias declaradas, por ejemplo, para que se tienen que ir cuidando, estoy totalmente de acuerdo, que se tienen que ir cuidando, y esta es de verdad una clave para después poder tener dentro de un motor dentro de los núcleos que permita evaluar temas más detallados después, o sea, temas operativos, etcétera, pero motor de cómo se comporta la sociedad en frente a unos nuevos servicios y de qué tipo, etcétera, esto se tiene que ir cuidando. Y aquí termino, digamos. Es clave. No, bueno, pero has tocado un tema que en realidad era mi siguiente pregunta, que es justamente esto de la inmediatez para tomar decisiones o la gestión del tráfico, de la movilidad, etcétera, o la parte más operacional y la parte más de planificación. Y esto era una pregunta para Xavier, ¿no? Esta monitorización o control versus planificación, desde una entidad como la ATM, ¿cómo la gestionáis? ¿Qué miráis hacia el futuro en este tema? A ver, al menos dentro de las funciones que yo hago, como ya os digo, mi planificación es a 5 o 6 años, me permite respirar y mirar y pensar y, bueno, o sea, tampoco me recreo. No tenemos los timings de urbanismo que son casi geológicos, o sea, quiero decirte, vamos un poco más rápido que ellos, pero no tan rápido. Conocía el caso de Metro de Madrid, porque Vidal me lo había explicado, pero quiero decirte, yo creo que la inmediatez, o sea, yo creo que era una reflexión a tener en cuenta, en que los modelos, yo creo que, o sea, no porque yo lo necesite, porque yo no estoy operando cada día, o sea, no somos TMB, ni Ferrocarrils, ni Renfe, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es una herramienta potente que al menos a día de hoy yo no, o sea, fuera el caso de Metro de Madrid y algunos otros que sabía, pero que históricamente no se habían usado. Yo creo que o sea, le estoy lanzando una puya por si hay algún operador aquí que se apunte a PTV o, bueno, a otro operador, no era tanto en mi caso, pero sí que, bueno, pues la planificación pues tiene que alimentarse, o sea, o sostenerse en estos modelos, y adaptarse pues a los timings, ¿no? Nosotros tenemos datos, hemos hecho muchísimas pruebas, hemos cogido telefonía, sensores en estaciones de metro para ver si nos cuadraban los transbordos entre, sabéis que en Metro de Barcelona los transbordos entre líneas no válidas, ¿no? Entonces, bueno, pues podíamos detectar gente que hacía un transbordo entre líneas o entre cambios de operador. Esto lo podíamos ir teniendo, sí que en una perspectiva un poco más amplia y, evidentemente, pues claro, integrarlo, porque tienes datos que te vienen del mismo móvil, lo estás detectando vía las antenas, pero a la vez dentro de los sensores que están en las estaciones. Entonces, bueno, pues la combinación de todas estas fuentes es un reto importante. Y cuidar las encuestas, pues sí, yo ya lo he dicho al principio, yo creo que es interesante. Estamos intentando modelizar el comportamiento de la gente, que las preferencias, la toma de decisiones es una cosa muy personal. Es que incluso yo, para ir a mi casa, con mi pareja utilizamos rutas distintas y le preguntamos por qué y no sabemos, porque históricamente, pues yo porque había vivido por una zona más y era como en plan de, ¿y tú por qué subes por Paseo de Gracia y no subes por Roger de Llúria, ¿no? Pues bueno, pues no sé por qué, no me lo preguntes, pero y entonces pues mételo en un modelo esto, ¿no? Sí, entonces, claro. Es que es un reto. No están enfadados, ¿eh? No, es un reto. Oye, esto es una discusión que tengo a menudo, ¿no?, con ingenieros de telecomunicaciones que trabajan en Carnet, ¿no? Y les dicen, no, es que en tráfico no somos electrones, y me parece que este paralelismo lo hizo hace mucho tiempo una persona que está en la sala. No optimices el sistema y te quedas así, porque hay este tipo de decisiones que son complicadas de modelar. Muchas gracias, efectivamente. Si puedo añadir una cosa. Yo creo que con los temas de monitorización o de control tenemos una gran ventaja, y es que podemos simplemente medir las cosas, ¿no? Y incluso cuanto más agregado midamos una cierta cosa, ciertos errores se cancelan, ¿no? Y yo puedo medir una cosa. La desventaja es que yo no tengo nada más. Es decir, yo mido en ese momento y sé en ese momento lo que pasa y ya está. No tengo ninguna derivada, ni ninguna tendencia, ni por qué las cosas vienen de aquí y de allá. Con los modelos tengo lo opuesto.
de alguna manera tengo una cierta inteligencia, pero esa inteligencia es la sucesión de muchos pasos, que esos pasos evidentemente me van generando un cierto error, ¿no? Con lo cual, al final, lo que yo obtengo no es tan real, ¿no?, como puede ser medir una cosa. Pero, por otro lado, tengo esa inteligencia y el por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es poder combinar las dos. Bueno, por eso la cebolla y no los garbanzos. La cebolla. La cebolla. Perdidas. Bueno, hemos acabado con las preguntas que teníamos para nuestros ponentes y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, digamos, con un micrófono la oportunidad a la gente que nos acompañáis esta tarde aquí en Casa SEAT para poder preguntar y, digamos, tirar de temas que os interesen a vosotros. Sencillamente, si alguien tiene una pregunta, levantar la mano, por favor, presentaros, decir el nombre, de dónde venís y la pregunta para Xavier, para Javier o para Vidal. Adelante. Aquí hay uno. La truita de patatas. La truita. Hola. Hola. Mi nombre es Henry Acosta, yo soy estudiante del máster de EIT, justamente en UPC, y mi pregunta es para Javier y es relacionado a cómo hacer o cómo mantener actualizados los planes de ordenamiento territorial con, como con las diferentes tendencias que hay en la movilidad y en la movilidad futura, porque o sea, hay ciudades cuyos planes de ordenamiento territorial se actualizan incluso cada 20 años, pero hace 10 años nadie se imaginaba que hoy un montón de gente se movería en patinetes y en motosharing y demás. Entonces, ¿cómo se puede, como desde lo público, que bueno, es complejo por los tiempos, mantener o actualizar los diferentes planes para hacer match con estos de alguna forma como con estas nuevas formas de moverse en las ciudades? Henry está suspendido. No, es muy buena pregunta. Yo creo que una cosa que es clave, y a veces tendemos a pensar, ¿no? ¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Cómo nos moveremos? Y es, bueno, las ciudades del futuro serán como nosotros queramos que sean, ¿no? A veces, de alguna manera, tenemos como una visión de que la tecnología o lo que sea nos va a condicionar, o que el yo del futuro me va a condicionar a mi yo del presente. Bueno, si el yo del futuro va por un cierto camino, significa que en ese momento la sociedad cree que las cosas han de ser de esta manera, ¿no? Lo que quiero decir es que, de alguna manera, la planificación urbanística, que decía Xavier, que es casi geológica, marca unos objetivos muy generales, ¿no? Y son unos objetivos que realmente tienen que tener el máximo consenso posible y ser lo máximo generales posibles de modelo urbano, ¿no? Y ese modelo urbano puede ser que queremos una ciudad de proximidad, que queremos una ciudad donde la movilidad sea más sostenible, ¿no? Que queremos un espacio público para todo el mundo, que queremos poder adaptarnos y mitigar el cambio climático. Este tipo de objetivos, ¿no? Son los más genéricos. Los usos del suelo sí que son cosas, es decir, puede cambiar el patinete y puede cambiar esto otro, pero si vas al cadastro, ¿no?, al final es un sistema que de alguna manera sigue, ¿no?, durante muchos años. Con lo que quiero decir es que hay unos objetivos y hay unas acciones urbanísticas que son muy rígidas y que son muy difíciles de cambiar, ¿no? El resto no lo cambia el urbanismo y lo cambian las sociedades, ¿no? De alguna manera, si aparecen los patinetes, se adaptan a estos condicionantes que se han puesto desde el urbanismo, ¿no? Y si ahora ponemos otros condicionantes, en el futuro aparecerá otro tipo de tecnología, otro tipo de comportamiento para adaptarse a esto, ¿no? Y esto los planes urbanísticos no lo tienen por qué planificar. Es decir, un plan urbanístico al final ha de planificar pocas cosas, porque cada cambio en este tipo de planes a tan largo plazo son muy rígidos y son muy difíciles también de cambiar, ¿no? Además que hay un factor clave, que el urbanismo al final protege el derecho a la propiedad.
Entonces, hay una seguridad jurídica que hay que garantizar, ¿no? Soy Eduard y trabajo en Ficosa. Yo tenía una pregunta, no sé si para la administración pública, sobre todo para Javier o para Xavi. Es decir, a ver si lo digo bien. Es decir, ¿cómo veis, digamos, es decir, se generan cada día muchísimos datos, ¿no? Que en principio pues se recogen diferentes entidades, los operadores de tren, es decir, diferentes entidades que trabajan en la ciudad, ¿no? Y estos datos, en principio, están a disposición de la administración pública, ¿no? Es decir, ¿cómo veis el compartir esos datos? No sé si me expreso bien, pero sí. ¿Cómo veis el uso de compartir esos datos con la sociedad en general? Es decir, para que a partir de, digamos eso, ¿no? Los datos, digamos, fuente, pues puede haber iniciativas privadas o públicas o las dos o mixtas que puedan generar pues modelos de negocio sobre estos datos o usarlos de otra forma o de forma, digamos, elaborar, digamos, valor a partir de los datos, pero compartirlo de forma colaborativa, ¿no? Digamos. A ver, yo desde ATM nosotros nos regimos por la transparencia o por la compartición de datos que nos marcan pues nuestros miembros del consorcio, que son Generalitat, AMB, Ayuntamiento, pero la Generalitat que nos marca mucho, pues hay una política de ser transparentes o open data, pues respetando temas de privacidad, etcétera. O sea, yo creo que en esto vamos. El Plan Director de Movilidad propone esto. Nosotros estamos trabajando en un observatorio de movilidad en el que todas las personas puedan acceder y descargarse datos. O sea, ATM está trabajando en este observatorio. Que esto pueda generar sinergias con el sector privado, yo creo que puede ser una muy buena opción. Has puesto mucho el foco en la administración pública y a veces cuando decimos, bueno, vamos a compartir datos, hay reticencia porque nos dicen, oye, pero no podéis dar, y evidentemente antes os decía la anécdota de trabajando en el extranjero, en países en el que temas de libertades y tal están, claro, hay un festival de datos, eso. Entonces, al final ponemos mucho el ojo en la administración pública, pero aquí los privados, hay algunos privados que tienen muchísima información. O sea, es que saben perfectamente todo de nosotros, ¿vale? Y nosotros como administración pública no tenemos acceso a estos datos y nos serviría mucho para planificar. Y muchas veces damos muy alegremente el agree y vamos y lo cedemos todo completamente. Que yo entiendo que la gente con la administración pública sea muy o sea, que pues oye, que tenemos que respetar, etcétera, ¿no? Pero quiero decirte, yo creo que al menos por nuestra parte estamos haciendo los deberes, que lo podríamos hacer mejor, eso seguramente, ¿eh? O sea, seguro que me dirás, bueno, pues yo pedí no sé qué y no me lo disteis, o he mirado esto y no lo dais. Seguramente por algún motivo o algo, pero yo creo que se está trabajando en esta línea, te decía el observatorio, nosotros cuando recibimos peticiones damos, cuando tenemos empresas que nos piden lo que quieren de una manera justificada y vemos que no hay ningún problema, nosotros pues hasta la medida que nos dejan o que podemos lo damos, pero la máxima es darlo. Pero yo me gustaría, o sea, yo he recibido, pero digo, de la parte privada hay muchísimo dato. Y ahí creo que hay un filón para explotar, ¿eh? Lo que pasa es que es, bueno, a ver cómo lo hacemos. Hola, gracias. Soy Jim Ares de la Fundación I2CAT. Tengo una pregunta relacionada a la anterior. No tanto a nivel político, pero más a nivel tecnológico y de implementar con esos modelos de gobernanza para un poco como la propuesta a esos retos que habéis identificado de la gran reto de integración de varias nuevas fuentes de datos. La pregunta a las administraciones públicas, ¿qué programas tenéis para experimentar con esos nuevos modelos? Y también para Vidal, ¿qué oportunidades ves desde el sector privado en esas nuevas necesidades de colaboración? Me sabe mal, pero no sé si he entendido bien la pregunta. Es de integración de datos, ¿no? O sea, if you want, you can say it in English.
Pero tengo el acento guiri, pero No, lo repito en perdona, castellano. es que estoy muy excitado también. No, habéis identificado como todas las respuestas a las preguntas que la integración de datos es el siguiente reto. Entonces tenemos un ecosistema que está creciendo de la producción de esos datos y entonces a nivel de administración pública me gustaría saber cómo habéis adaptado para aprovechar de este reto y experimentar con esos nuevos modelos dentro de vuestras organizaciones. Bueno, ¿cómo hemos integrado? Hasta el día de hoy, y ya os digo, durante el proceso de redacción, y hablo de mi experiencia propia, y pongo un caso concreto para que se entienda. En el proceso de redacción del Plan Director de Movilidad, nosotros, como una especie de prueba piloto, era la primera, o sea, no podíamos establecerlo como estructural ni queríamos ver primero el resultado. Trabajamos con un operador de telefonía y con una consultora tecnológica, no sé si se puede decir o no, pero bueno, o sea, con un actor tecnológico relevante de catalán. Y entonces hicimos el estudio de matrices. Nos sirvió, vimos que había carencias aún a día de hoy. Pues hay un tema de que nosotros partimos de una sectorización del territorio para hacer las matrices que no coincide con la de las antenas. Pues esto que a priori parece una tontería, pues no lo es. Y por lo tanto nos sirvió como una prueba piloto. Tuvimos una matriz, comparamos con la matriz que teníamos los métodos tradicionales y al final hicimos una conjunción, dijéramos, ¿no? Esto a futuro, evidentemente, en el siguiente plan director de movilidad, pues nosotros no vamos actualizando la matriz de manera estructural o consistente cada año, sino pues en periodos de 5 años aproximadamente. Yo creo, evidentemente, no sé si repetiremos exactamente la misma metodología, pero está en la hoja de ruta utilizar estas nuevas fuentes de datos. A la vez, somos receptivos a que todas estas fuentes nos permitan alimentar nuestro modelo y nuestra planificación. Nosotros hacemos desde visiones macro de toda la región metropolitana hasta saber cuánta gente cruza un intercambiador de metro, pues porque al final somos planificadores de la infraestructura también. Es verdad también que parece que hay mucho dato, y lo hay, pero que esté en condiciones tampoco hay tanto. Quiero decirte, los sensores que hay en las estaciones de metro, también hicimos una prueba con TMB y con FGC, hacíamos varios intercambiadores. Los sensores, todo parece muy fácil. Sí, tu móvil te detecta, te cuenta. Bueno, pues la gente ya contaba 2 veces, te perdías, no te cuadraban las entradas porque hicimos puntos de contraste con las validaciones reales que teníamos. O sea, a priori todo el mundo tiene sensores y todo parece fantástico y maravilloso, pero tampoco es tanto. O sea, detectamos errores, tuvimos que pedir antenas en estaciones anterior y posterior para detectar si la gente se iba hacia un lado o al otro, porque, por ejemplo, las antenas en estaciones, en andenes que estaban uno delante del otro, pues se iban, los móviles iban saltando de un lado a otro de la antena. Quiero decirte, ¿hay una hoja de ruta? Sí, lo que te decía, estamos integrando datos dentro del observatorio. Estamos trabajando plenamente en una movilidad digitalizada. Y yo creo que, no te estoy dando ninguna primicia, porque yo creo que es lo que AMB en su plan de movilidad, en el PMMU, la palabra digitalización, integración la tiene, el Ayuntamiento de Barcelona, las políticas de movilidad de la Generalitat, o sea, todos vamos trabajando en este sentido y estamos en esta línea de trabajo. Otra cosa es decir, pues vamos a optimizar todos los sensores, vamos a sensorizar todas las estaciones. Bueno, es que aún algunas tecnologías les falta un poco de madurez, desde la experiencia que yo tengo. También es verdad que lo que has hecho hace 3 años ya no sirve, o sea, ya la tecnología ha evolucionado tanto que ahora ya te da un nivel de confianza mucho mayor del que nos dio a nosotros algunos de los estudios hace 4 años. Si me permites, porque ahora sí que he entendido, y ahora precisamente lo que dices es, esa hoja de ruta también la tenemos desde la mano privada, lo que puedo decir desde PTV, desde otra perspectiva, es mecanizar todo este proceso. Lo que estamos haciendo desde PTV es el Model to Go, en el sentido, es muy amplio este programa, es precisamente hacer la vida. Nosotros no somos generadores de datos, lo que hacemos es procesar datos. Entonces también tenemos los mismos problemas, pero lo que hacemos es no solo procesar datos, sino entender cómo mecanizar estos procesos para facilitar la vida a todos los expertos, incluirse las autoridades, para que no tengan esos dolores de cabeza. Entonces, eso es un programa y va desde datos estructurales territoriales, datos socioeconómicos y datos, evidentemente,
de encuestas y móviles. Entonces, es el Model to Go y lo que estamos es todo un programa y lo que estamos es ahora cubriendo mucho lo que hay de oferta. Lo que hay en oferta, o sea, en lo que hay en infraestructura, en servicios, es rápidamente modelizable. Esto, si lo comparamos con el pasado, es ya mucho avance y esto ya es... rápidamente uno puede tener una red con todos los servicios de transporte público, con mucho detalle. Y luego lo que es la demanda, o sea, la gente y cómo se mueva, que tiene que ver más con lo que Xavi decía. Eso es un tema más complejo, hay muchos tipos de datos y ahí estamos avanzando, pero nuestra idea es que se tenga... precisamente me contradigo con lo que antes, porque ahora sí que voy directamente a un modelo específico para una ciudad útil, rápidamente, para que no haya mucho desgaste en estar mirando, sino sencillamente ya ahí preparado, que son modelos específicos, o sea, sí, los garbanzos. Pero lo otro es... sí, me callo aquí, pero por ahí va. Yo quería añadir una cosa a esta discusión. A lo mejor desde la perspectiva del urbanismo, que es una perspectiva un poco más calmada en este sentido y más atemporal, ¿no? Nosotros actualmente, las administraciones tienen una buena calidad de datos geográficos, es decir, pues puedes ir desde la AMB al Ayuntamiento de Barcelona, pero también al Instituto Cartographic, ¿no? Y bajarte toda una serie de planos, de mapas, a unas ciertas escalas, ¿no? Con unos ciertos elementos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha hecho un trabajo de estandarización de las cosas, ¿no? Donde cada administración ha ido poniendo los datos, trabajándolos, poniéndolos, manteniéndolos, actualizándolos, ¿no? Y eso es muy importante. Una administración no puede simplemente un día soltar datos y ya está, ¿no? Es decir, si suelta datos o si los pone al público, los ha de poner en unas unidades, ¿no? Y estas unidades, y estos datos tienen que estar mantenidos y tienen que estar actualizados, ¿no? Entonces es muy importante, a veces hablamos de modelos de movilidad y siempre hablamos de matrices orígenes-destino, ¿vale? Pero la matriz de origen-destino depende de una zonificación. Esta zonificación, desde un punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de un modelo, a lo mejor es de un formato determinado, tiene unas zonas determinadas, pero en cambio, si yo quisiera cruzar esta modelización con indicadores socioeconómicos de los barrios de Barcelona, a lo mejor no puedo, porque a lo mejor esta zonificación no es compatible. Entonces yo creo que esto, que parece muy básico, pero es absolutamente clave, que es a nivel de diferentes escalas, pueda haber unas zonificaciones y unos estándares que defina la administración, que sean agregables, es decir, para hacer garbanzos o cebollas, pero que un día decido hago esto o hago esto otro, pero lo puedo agregar y desagregar como yo quiero, pero que sean compatibles. Porque sí que es verdad que a veces cierta homogeneización en las zonas me puede hacer perder algo de información desde la movilidad, pero la ganancia que yo tengo al poder combinar y establecer sinergias con muchos datos es muy grande, ¿no? Entonces es muy importante establecer estos estándares, ¿no? Desde nivel privado, el estándar más conocido, ¿no? Actualmente en movilidad es el GTFS, ¿no? El General Transit Specification Fit, que define Google, ¿no? Y a partir de allá todas las administraciones de todo el mundo, ¿no? Han ido generando esos ficheros de texto con la parada, con no sé qué, con un montón de información, ¿no? En un tipo de estándar, ¿no? De alguna manera esto es un camino a trabajar súper importante. Gracias. Tenemos tiempo seguramente para una pregunta más, porque se nos está acabando el tiempo. Si somos rápidos, a lo mejor dos, pero no más. Sí, adelante, gracias. Francesc Magriñà, soy de la Universidad Politécnica. Quería hacer una pregunta, en cuanto a nuevas fuentes de datos para el tema de distribución de mercancías. Quería preguntarle a Vidal, por experiencias en otros países, un poco qué le falta a la administración de aquí para generar datos, para modelizar este tipo de movilidad que finalmente es importante. Y también al Xavier, en el sentido de que me parece que en la ATM últimamente han estado haciendo aproximaciones al tema de mercancías, a ver si eso también ha implicado generación de datos. Yo lo resumo muy corto. Esta pregunta la entiendo perfectamente y sí hay dificultad en obtener estos datos y sería muy necesario para el futuro de las ciudades.
Técnicamente estamos preparados para poder sacar esa esencia de por qué las cosas se mueven como se son y qué horarios. Pues se podrían hacer maravillas. No estoy apuntando ahora a autoridades, estoy apuntando precisamente a que es unos datos que están en manos de operadores privados, de transportistas, y es difícil conseguirlos, pero es solo tenerlos y hacerlo. Y se podría hacer mucho para mejorar la calidad de vida de las ciudades, sí. Y es un tema clave. Tenemos experiencia, pero depende de quién nos da los datos. Hay ciudades. En Barcelona no la tenemos, lamentablemente. Antes cuando decía los retos, este era uno de los que he apuntado, pero no he dicho, los nuevos actores, uno son las mercancías, y es un sector súper atomizado, especialmente en España, van pues, muy por libre y nos cuesta. Entonces yo creo que digitalizar el sector, o al menos que la digitalización esté compartida con nosotros, o sea, no sé si digitalizando las zonas de carga y descarga, etcétera, puede ser un primer paso para poder intentar entender orígenes, destino, estancias medias, etcétera, tipologías de entrega. Cuando tú hablas con los operadores, es que claro, te explican unas cosas que es que se hacen entregas cada 5 minutos. Entonces, algunas personas. Entonces, modelizar esto y obtener esta información, o sea, te lo dicen de palabra, pero traquear pues es complicado, ¿no? Habíamos tenido este mismo problema con el taxi, ¿no? El taxi también es un sector complicado de poder hacerle un seguimiento. Ahora parece ser que con la digitalización, yo creo que la digitalización nos permitirá obtener datos y con estos datos mejorar la planificación. Pero ahora mismo yo creo que vamos muy a ciegas. Antes era una parte más residual, ¿no? O no tan importante, y ahora con la explosión del e-commerce, etcétera, ahora de golpe nos ha parecido una cosa que dices, wow, ¿esto cómo lo controlamos? ¿No? Y ya no es anecdótico. O sea que sí, es un reto. Sí, hemos empezado esta tarde hablando de retos. Lamentablemente no tenemos tiempo para hacer más preguntas, pero se ha abierto un melón, ¿no? Siguiendo con la comida y hablando de postre, de las mercancías y la logística, que hemos hablado todo el rato de movilidad de personas, ¿no? Y no lo hemos tenido en cuenta seguramente en nuestras mentes al principio, pero es verdad que es un tema a explorar interesante y que necesita datos para seguir adelante. Y ahora voy a cerrar la sesión dando las gracias, por supuesto, a los 3 ponentes de hoy. Creo que ha sido muy interesante. Como he dicho, abriendo estos melones podríamos estar hablando 1 hora más, sencillamente del siguiente tema que ha salido, pero tenemos que dejar aquí. Y agradecer también la asistencia de todo el público y, por supuesto, a Casa SEAT por la oportunidad de hacer el Carnet Insights de esta ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.